¿Ha roto el parsec lo que creíamos sobre la luz? La medida que lo cambia. Todo. Imagina por un momento que estás mirando el cielo nocturno y tus ojos captan la luz de una estrella. Esa luz que estás viendo en este preciso instante salió de su superficie hace más de 4 años. 4 años completos viajando sin detenerse ni un segundo, atravesando el vacío absoluto del espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Y apenas logró cruzar la distancia hasta tu retina. Eso que consideras instantáneo, esa velocidad que la física celebra como el límite absoluto del universo, acaba de demostrar que es patéticamente lenta cuando la enfrentas a las verdaderas dimensiones del cosmos. Y aquí es donde todo se vuelve desconcertante. Si esa misma luz quisiera cruzar nuestra galaxia de extremo a extremo, necesitaría 100.000 años. 100 milenios completos. Civilizaciones enteras nacerían, florecerían y desaparecerían mientras un solo fotón intenta recorrer algo que los astrónomos consideran apenas nuestro vecindario local. Pero espera, porque nuestra galaxia es solo una entre 200.000 millones de galaxias observables. Y la distancia entre ellas se mide en algo que hace que los años luz parezcan simples centímetros. Se mide en parsecs. Y cuando entiendas qué es realmente un parsec, cuando comprendas las escalas de las que estamos hablando, la velocidad de la luz dejará de parecerte impresionante. Empezará a parecerte una tortuga arrastrándose por un desierto infinito. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre agujeros negros, galaxias y misterios del tiempo. Suscríbete y cada semana viaja conmigo a explorar el universo sin límites. Después de esto, continuamos. Esta noche vas a descubrir 3 misterios que cambiarán tu percepción del espacio y el tiempo para siempre. Primero, exploraremos por qué los científicos abandonaron los años luz como medida principal y adoptaron una unidad tan extraña como el parsec, una decisión que oculta una verdad incómoda sobre nuestra posición en el universo. Segundo, conocerás eventos cósmicos tan violentos y tan lejanos que la luz que emitieron cuando ocurrieron todavía no ha llegado a nosotros y probablemente nunca llegará, atrapada para siempre en la expansión del espacio. Y tercero, enfrentarás una paradoja que los físicos prefieren no mencionar en público. Existen lugares del universo que podemos ver, que sabemos que existen, pero que jamás podremos alcanzar, ni aunque viajáramos durante toda la eternidad a la velocidad de la luz. Lugares que ya están perdidos para nosotros, separados por un abismo que crece más rápido que la propia luz. Vas a descubrir algo que te quitará el sueño. No porque sea terrorífico en el sentido convencional, sino porque revelará cuán pequeños somos realmente, cuán insignificantes son nuestras velocidades más impresionantes cuando las comparas con las dimensiones reales del espacio. Y tal vez, solo tal vez, empezarás a entender por qué algunos cosmólogos creen que estamos efectivamente prisioneros en una burbuja diminuta del cosmos, incapaces de escapar jamás hacia las vastas extensiones que podemos observar, pero nunca tocar. El viaje comienza ahora. Durante generaciones, la humanidad creyó tener bajo control las distancias del universo. Los primeros astrónomos miraban al cielo y veían puntos de luz que parecían estar todos a la misma distancia, como diamantes incrustados en una esfera de cristal que rodeaba la Tierra. Era una visión reconfortante. El cosmos parecía pequeño, manejable, casi íntimo. Las estrellas estaban ahí arriba, sí, pero no demasiado lejos. Quizás a unos pocos miles de kilómetros, quizás a la distancia que podría recorrer un barco en algunos meses de navegación. La imaginación humana no estaba preparada para la verdad. Luego llegaron los telescopios y las primeras mediciones serias. Los científicos calcularon,
que el Sol estaba a unos 150 millones de kilómetros de nosotros. Una distancia ya difícil de visualizar, pero todavía dentro del rango de lo comprensible. Podías imaginar un número así. Podías dividirlo en tramos, pensar en cuántos viajes harían falta para cubrirlo. Y cuando empezaron a medir distancias a otros planetas, los números siguieron siendo grandes, pero digeribles. Saturno a 1.400 millones de kilómetros, Neptuno a 4.500 millones, Plutón en el borde del Sistema Solar, a casi 6.000 millones de kilómetros del Sol. Números enormes, sí, pero números que podías escribir en una hoja de papel sin que ésta se volviera ridículamente pequeña. Entonces alguien tuvo la osadía de medir la distancia a las estrellas y el universo reveló su primera bofetada de realidad. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, no estaba a miles de millones de kilómetros. Estaba a 40 billones de kilómetros. 40 seguido, de 12 ceros. De pronto, los números dejaron de tener significado. 40 billones de kilómetros es una abstracción pura para el cerebro humano. No podemos visualizarlo, no podemos sentirlo. Es solo una secuencia de dígitos que no evoca ninguna emoción real, porque está completamente fuera de nuestra experiencia cotidiana. Fue entonces cuando los científicos necesitaron inventar nuevas unidades, y la primera solución parecía elegante: el año luz. La distancia que la luz recorre en un año terrestre, viajando a su velocidad máxima de 299.792 kilómetros por segundo. Eso equivale a unos 9.460.000 millones de kilómetros. Usando esta unidad, Próxima Centauri quedaba a solo 4,2 años luz. Un número pequeño, manejable, casi reconfortante. Y durante mucho tiempo, el año luz fue la estrella de las explicaciones astronómicas. Aparecía en documentales, libros de texto, revistas de divulgación. Se convirtió en la unidad preferida para explicar las distancias cósmicas al público general. Suena poético, año luz. Evoca imágenes de rayos viajando por el vacío durante años enteros. Tiene un romanticismo implícito que conecta con la imaginación humana. Pero había un problema serio que los científicos conocían, pero que rara vez mencionaban en público. El año luz es una unidad derivada. Depende de dos factores: la velocidad de la luz y la duración de un año terrestre. Y aunque la velocidad de la luz es constante en el vacío, la duración de un año no es universal. Es arbitraria, es puramente local. Un año en la Tierra no significa nada para el cosmos. Marte tiene años diferentes, Júpiter tiene años diferentes. Una civilización en otro sistema estelar tendría su propia definición de año basada en la órbita de su planeta alrededor de su estrella. El año luz, esa unidad tan elegante, tan poética, estaba fundamentada en una medida completamente provincial. Era como si intentáramos medir distancias continentales usando como referencia el largo de la mesa de nuestra cocina. Los astrónomos profesionales necesitaban algo mejor, algo que no dependiera de las particularidades de un pequeño planeta rocoso orbitando una estrella amarilla promedio en el brazo de una galaxia espiral corriente. Necesitaban una unidad que surgiera de la propia estructura del espacio, de la geometría del cosmos, no de los accidentes de la geografía terrestre. Y así nació el parsec. Pero su origen revela algo incómodo sobre nuestra posición en el universo. El parsec no es una unidad arbitraria inventada por conveniencia. Es una unidad que surge naturalmente del método más fundamental que tenemos para medir distancias en el espacio: la paralaje. Y la paralaje es esencialmente una confesión de nuestras limitaciones. Cuando miras un objeto cercano con un ojo cerrado y luego cambias al otro ojo, el objeto parece moverse contra el fondo. Eso es paralaje.
El cambio aparente en la posición de un objeto cuando lo observas desde dos puntos diferentes. Cuanto más cerca está el objeto, más parece moverse. Cuanto más lejos, menos se mueve. Los astrónomos aprovechan este principio, usando la órbita de la Tierra como base. Observan una estrella cuando la Tierra está en un lado del Sol, y luego la observan 6 meses después, cuando la Tierra está en el lado opuesto. La distancia entre esas dos posiciones es de unos 300 millones de kilómetros, el diámetro de la órbita terrestre. Usando esa base pueden medir el ángulo de paralaje de la estrella y calcular su distancia. Un parsec es la distancia a la que un objeto mostraría un ángulo de paralaje de exactamente un segundo de arco, que es un 3600 de grado. Es una distancia enorme, 3,26 años luz o unos 30 billones de kilómetros. Parece una mejora técnica menor, una simple conversión de unidades, pero la realidad es mucho más oscura. El parsec revela que incluso nuestro método más preciso para medir distancias estelares tiene un límite brutal. La paralaje solo funciona para estrellas relativamente cercanas. Más allá de unos pocos miles de parsecs, el ángulo de paralaje se vuelve tan pequeño que es imposible de medir con precisión, incluso con nuestros mejores instrumentos. La propia herramienta que usamos para explorar el cosmos tiene un alcance patético comparado con las dimensiones del universo. Pero aquí viene la verdadera revelación perturbadora. Los astrónomos empezaron a usar múltiplos del parsec. Kiloparsecs para medir distancias dentro de las galaxias, megaparsecs para medir distancias entre galaxias. Y cuando miraron al universo profundo, cuando apuntaron sus telescopios a las regiones más lejanas del espacio observable, se encontraron con números que convierten a la velocidad de la luz en una broma cruel. El cúmulo de galaxias de Virgo, uno de los más cercanos a nosotros, está a unos 16 megaparsecs. Eso significa que la luz que vemos desde ese cúmulo salió de sus estrellas hace 52 millones de años. Los dinosaurios todavía dominaban la Tierra cuando esa luz comenzó su viaje. Y Virgo es prácticamente nuestro vecino de al lado en términos cósmicos. El gran atractor, una misteriosa concentración de masa que está arrastrando a nuestra galaxia y a miles de otras hacia ella, está mínimo a unos 75 megaparsecs. La luz desde allí tarda 250 millones de años en llegarnos. Civilizaciones enteras podrían haber surgido, florecido y desaparecido en ese tiempo, y nosotros seguiríamos viendo la luz de su pasado remoto. Pero incluso eso es insignificante comparado con el verdadero horror. El borde del universo observable está a unos 14.000 megaparsecs. 14.000 millones de parsecs. La luz desde esas regiones ha viajado durante casi 13.800 millones de años para llegar a nuestros telescopios. Viajó a la velocidad máxima permitida por las leyes de la física, el límite absoluto de la realidad, y tardó la mayor parte de la historia del universo en cruzar esa distancia. Y sin embargo, debido a la expansión del espacio, esas regiones ahora están mucho más lejos de lo que estaban cuando la luz partió. Están a unos 46.000 millones de años luz de nosotros, y se alejan cada vez más rápido. La velocidad de la luz, ese límite supremo que aprendimos a venerar como la frontera última de lo posible, es incapaz de mantener el ritmo. Las galaxias más lejanas se están alejando de nosotros a velocidades que superan la velocidad de la luz. No porque se muevan más rápido que la luz a través del espacio, lo cual es imposible, sino porque el propio espacio entre nosotros y ellas se está expandiendo a un ritmo vertiginoso. Es como intentar nadar hacia la orilla, mientras la orilla misma retrocede más rápido de lo que puedes nadar. Nunca llegarás.
No importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto tiempo tengas, el destino está físicamente inalcanzable. Y cada segundo que pasa, más galaxias cruzan ese horizonte invisible y se pierden para nosotros para siempre. El parsec, esa unidad técnica que parece tan árida y matemática, es en realidad una medida de nuestra prisión. Es la regla con la que medimos los barrotes de nuestra celda cósmica. Y cuando usas esa regla para medir el universo, descubres algo que la velocidad de la luz nunca te hubiera revelado. No solo somos pequeños, no solo estamos aislados, sino que el abismo que nos separa del resto del cosmos está creciendo constantemente, haciéndose cada vez más profundo, cada vez más insuperable. La velocidad de la luz fue una vez nuestra esperanza. Era rápida, era impresionante. 300.000 kilómetros por segundo parecían suficientes para conquistar las estrellas, dado el tiempo suficiente. Pero los parsecs nos mostraron la verdad. Nos mostraron que esa velocidad, por impresionante que parezca en escalas humanas, es completamente inadecuada para las dimensiones reales del universo. Es como intentar vaciar el océano con una cucharita. No importa cuántas cucharadas saques, nunca terminarás. El océano es demasiado grande. Y en el caso del cosmos, el océano está creciendo más rápido de lo que puedes vaciar. Pero la realidad es mucho más oscura de lo que este primer vistazo sugiere, porque todavía no hemos explorado qué significa realmente medir distancias en parsecs. No hemos enfrentado los fenómenos que ocurren a esas escalas. No hemos contemplado la violencia, la energía, la destrucción que se despliega en los abismos medidos por esta unidad aparentemente abstracta. Y cuando lo hagamos, cuando bajemos a los detalles de lo que el parsec nos revela sobre el cosmos, la velocidad de la luz no solo parecerá lenta, parecerá una ilusión, un consuelo falso, que nos contamos para no enfrentar el terror de las verdaderas distancias. El parsec no es solo una medida, es una ventana a la inmensidad. Y lo que vemos a través de esa ventana desafía toda comprensión humana. Las escalas son tan vastas, los fenómenos tan extremos, las distancias tan absolutamente incomprensibles, que nuestro cerebro simplemente no tiene la arquitectura necesaria para procesarlos genuinamente. Podemos escribir los números, podemos hacer los cálculos, pero no podemos sentir lo que significan, no realmente. Y esa incapacidad, esa brecha entre lo que sabemos y lo que podemos comprender emocionalmente, es quizás el misterio más profundo de todos. Porque el universo no fue diseñado para seres como nosotros. No fue construido a nuestra escala. No fue pensado para ser comprendido por mentes que evolucionaron para rastrear presas en las sabanas africanas, para calcular la trayectoria de una lanza, para estimar la distancia hasta el próximo abrevadero. Esas son las distancias para las que fuimos diseñados. Metros, kilómetros como mucho. No parsecs, jamás parsecs. Y sin embargo, aquí estamos, criaturas diminutas en un planeta diminuto, usando matemáticas y telescopios para asomarnos a abismos que no podemos cruzar, midiendo distancias que no podemos recorrer, contemplando un cosmos que nos ignora por completo. Esta noche vamos a explorar ese cosmos. Vamos a sumergirnos en las distancias medidas en parsecs, en kiloparsecs, en megaparsecs. Vamos a ver lo que ocurre en esos abismos, los fenómenos que se desarrollan en escalas que hacen que la velocidad de la luz parezca un caracol arrastrándose por el asfalto. Y cuando terminemos, cuando hayamos recorrido juntos estos paisajes imposibles, la manera en que miras el cielo nocturno nunca volverá a ser la misma. Porque una vez que entiendes los parsecs, una vez que comprendes realmente lo que significan, ya no puedes mirar las estrellas con inocencia. Ya no puedes ver esos puntos de luz como diamantes cercanos esperando ser alcanzados. Los ves como lo que son,
faros en un océano infinito, separados de nosotros por distancias que convierten nuestras mayores velocidades en una broma, nuestras mayores ambiciones en fantasías, nuestras mayores esperanzas en ilusiones reconfortantes para niños que todavía creen que el universo fue hecho a su medida. No lo fue, y los parsecs son la prueba. El año era 1838, y un astrónomo alemán llamado Friedrich Wilhelm Bessel estaba a punto de humillar a toda la historia de la humanidad. Durante miles de años, desde que el primer ser humano levantó la vista hacia el cielo nocturno y se preguntó qué eran aquellos puntos brillantes, nadie había logrado medir la distancia real a una estrella. Filósofos griegos lo intentaron. Astrónomos árabes lo intentaron. Gigantes como Galileo, Kepler y Newton dedicaron horas a este problema sin resolverlo. La distancia a las estrellas era el gran misterio, el santo grial de la astronomía. La pregunta que nadie podía responder. Bessel trabajaba en el observatorio de Königsberg, en lo que hoy es Kaliningrado, Rusia. Tenía acceso a un heliómetro, un instrumento de precisión extraordinaria para su época, capaz de medir ángulos increíblemente pequeños en el cielo. Y había elegido su objetivo con cuidado, una estrella llamada 61 Cygni, en la constelación del Cisne. No era la estrella más brillante del cielo, pero tenía una característica peculiar que la hacía ideal para este experimento. Se movía. Año tras año, 61 Cygni cambiaba de posición respecto a las estrellas de fondo, más de lo que cualquier otra estrella conocida lo hacía. Este movimiento propio sugería que estaba relativamente cerca de nosotros, lo suficientemente cerca para que su paralaje fuera medible. Durante más de un año, Bessel observó 61 Cygni obsesivamente. Registró su posición cuando la Tierra estaba en un extremo de su órbita alrededor del Sol. Luego, esperó 6 meses para registrarla desde el extremo opuesto. La diferencia angular que buscaba era diminuta, casi imposible de detectar. 1/3 de segundo de arco. Para poner esto en perspectiva, 1 segundo de arco es aproximadamente el tamaño aparente de una moneda vista desde una distancia de 4 kilómetros. Y Bessel necesitaba medir una fracción de eso. Lo logró. En octubre de 1838, anunció al mundo que 61 Cygni estaba a una distancia de 10,3 años luz, lo que equivale a 3,2 parsecs. Por primera vez en la historia humana, conocíamos la distancia real a una estrella que no fuera el Sol. Y esa distancia era tan inmensa, tan absolutamente descomunal comparada con cualquier cosa que la humanidad hubiera medido antes, que muchos científicos simplemente no podían creerlo. 10 años luz. 95 billones de kilómetros. La mente humana no estaba preparada para esos números. Algunas personas respetables argumentaron que Bessel debía haber cometido un error, que las estrellas no podían estar tan lejos, que el universo no podía ser tan grande. Pero pronto otros astrónomos confirmaron sus resultados usando estrellas diferentes. Thomas Henderson midió la paralaje de Alpha Centauri y obtuvo una distancia de 4,3 años luz. Friedrich Georg Wilhelm Struve midió Vega y encontró que estaba a 25 años luz. El universo se había expandido repentinamente de forma inconmensurable. Lo que parecía un espacio íntimo, casi acogedor, se reveló como un abismo de proporciones inconcebibles. Y esto era solo el comienzo. La técnica de la paralaje funcionaba, pero tenía un límite cruel. Cuanto más lejos está una estrella, más pequeño es su ángulo de paralaje, y eventualmente ese ángulo se vuelve tan diminuto que ningún instrumento puede medirlo con precisión. Desde la superficie terrestre,
Con la atmósfera distorsionando las imágenes, el límite práctico de la paralaje era de unos pocos cientos de parsecs. Más allá de eso, las estrellas simplemente no mostraban ningún desplazamiento detectable. Parecían estar fijas, inmóviles, como si estuvieran pintadas en un telón de fondo infinitamente distante. Esto creaba un problema fundamental. Los astrónomos podían medir distancias dentro de nuestro vecindario estelar inmediato, pero el resto del universo permanecía inalcanzable. Era como tener una regla que solo funciona para medir tu habitación cuando quieres conocer el tamaño del planeta entero. Necesitaban algo más. Necesitaban lo que eventualmente llamarían la escalera de distancias cósmicas. La idea era brillante en su simplicidad conceptual, aunque diabólicamente difícil en su ejecución práctica. Si puedes medir la distancia a objetos cercanos usando paralaje, y si puedes identificar alguna característica de esos objetos que te permita calcular su brillo intrínseco, entonces puedes usar esa misma característica para estimar distancias a objetos similares que estén demasiado lejos para mostrar paralaje medible. El brillo aparente de un objeto disminuye con el cuadrado de la distancia. Si conoces su brillo real y mides su brillo aparente, puedes calcular cuán lejos está. El primer peldaño crucial de esta escalera llegó de la mano de Henrietta Swan Leavitt, una astrónoma que trabajaba en el observatorio de Harvard a principios del siglo XX. Leavitt estudiaba un tipo particular de estrellas llamadas cefeidas, que pulsan regularmente, aumentando y disminuyendo su brillo en ciclos predecibles. Lo que descubrió cambiaría la astronomía para siempre. Existía una relación directa entre el periodo de pulsación de una cefeida y su luminosidad intrínseca. Las cefeidas que pulsaban más lentamente eran intrínsecamente más brillantes que las que pulsaban rápidamente. Esto significaba que si podías medir el periodo de pulsación de una cefeida, podías calcular cuánta luz emitía realmente. Y si sabías cuánta luz emitía y medías cuánta luz llegaba hasta ti, podías determinar a qué distancia se encontraba. Las cefeidas se convirtieron en velas estándar, faros de luminosidad conocida dispersos por el cosmos, permitiendo a los astrónomos medir distancias mucho más allá del alcance de la paralaje. Edwin Hubble usó cefeidas para hacer uno de los descubrimientos más trascendentales de la historia de la ciencia. En 1924, identificó cefeidas en la nebulosa de Andrómeda y calculó su distancia. El resultado fue demoledor. Andrómeda estaba a unos 900 kiloparsecs de nosotros, casi un megaparsec. Eso significaba que no era una nebulosa dentro de nuestra galaxia, como muchos creían, sino una galaxia completamente separada. Un sistema estelar independiente comparable en tamaño a la Vía Láctea. El universo acababa de expandirse nuevamente de forma aún más dramática que antes. Ya no era solo nuestra galaxia, era un cosmos poblado por innumerables galaxias, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas, separadas por distancias que se medían en megaparsecs. Los números se volvieron tan grandes que incluso los años luz empezaron a parecer inadecuados. Un megaparsec equivale a 3.260.000 años luz. Andrómeda, la galaxia grande más cercana a nosotros, está a 2,5 megaparsecs, lo que significa que la luz que vemos desde ella partió hace 2,5 millones de años, cuando nuestros antepasados homínidos apenas comenzaban a caminar erguidos en las llanuras africanas. Pero las cefeidas también tienen sus límites. Solo pueden detectarse en galaxias relativamente cercanas, aquellas donde los telescopios pueden resolver estrellas individuales. Más allá de unos 30 megaparsecs, las cefeidas se pierden en el resplandor general de sus galaxias anfitrionas. Los astrónomos necesitaban otro peldaño en la escalera, algo más brillante,
algo visible a distancias aún mayores. Lo encontraron en la muerte de las estrellas. Las supernovas de tipo 1A son explosiones termonucleares que ocurren cuando una enana blanca acumula demasiada masa de una estrella compañera. Cuando alcanza un límite crítico conocido como el límite de Chandrasekhar, aproximadamente 1,4 masas solares, la estrella sufre una ignición termonuclear descontrolada que la destruye por completo en cuestión de segundos. La explosión resultante es extraordinariamente uniforme porque siempre ocurre al mismo límite de masa. Todas las supernovas de tipo 1A tienen aproximadamente la misma luminosidad intrínseca, unos 5.000 millones de veces el brillo del Sol. Durante unas pocas semanas, una sola estrella moribunda puede brillar más que toda su galaxia anfitriona combinada. Esta uniformidad las convierte en velas estándar perfectas para medir distancias cosmológicas. Puedes detectar una supernova de tipo 1A a miles de megaparsecs de distancia. Puedes medir su brillo aparente y compararlo con su brillo intrínseco conocido, y puedes calcular con precisión razonable a qué distancia ocurrió la explosión. Fue usando supernovas de tipo 1A que los astrónomos hicieron otro descubrimiento perturbador en 1998. Dos equipos independientes, el Supernova Cosmology Project y el High-Speed Supernova Search Team, estaban midiendo la tasa de expansión del universo usando supernovas distantes como marcadores de distancia. Esperaban encontrar que la expansión se estaba desacelerando gradualmente debido a la atracción gravitatoria de toda la materia del cosmos. Lo que encontraron fue exactamente lo contrario. Las supernovas más distantes eran más tenues de lo que deberían ser si el universo se estuviera desacelerando. Estaban más lejos de lo esperado. La única explicación era que la expansión del universo no solo continuaba, sino que se estaba acelerando. Algo estaba empujando las galaxias, apartándolas unas de otras a velocidades cada vez mayores. Algo que los científicos bautizaron como energía oscura, admitiendo con ese nombre que no tenían la menor idea de qué era realmente. Aquí es donde los parsecs revelan su poder conceptual de manera más devastadora. Cuando mides el universo en parsecs, especialmente en gigaparsecs, te enfrentas a distancias donde la propia estructura del espacio-tiempo se vuelve un factor determinante. La luz de una supernova que explotó hace 10.000 millones de años no solo ha viajado durante 10.000 millones de años. Ha viajado a través de un espacio que se ha estado expandiendo durante todo ese tiempo. La distancia que recorrió no es la distancia que existe ahora entre nosotros y el lugar donde ocurrió la explosión. El espacio se ha estirado durante el viaje como una goma elástica que se extiende mientras una hormiga intenta caminar sobre ella. Esto crea situaciones aparentemente paradójicas. El universo, observable, tiene un radio de unos 14.000 megaparsecs si lo mides por el tiempo que la luz ha viajado. Pero debido a la expansión, la distancia actual a los objetos más lejanos que podemos ver es de unos 14.200 megaparsecs, o 46.000 millones de años luz. Y esos objetos se están alejando de nosotros a velocidades que superan ampliamente los 300.000 kilómetros por segundo. Esto no viola la relatividad especial, porque no son los objetos los que se mueven a través del espacio más rápido que la luz. Es el propio espacio el que se está expandiendo, llevándose los objetos consigo. Es una distinción sutil, pero fundamental, y tiene consecuencias aterradoras. Existe un horizonte más allá del cual los objetos se alejan de nosotros más rápido de lo que la luz puede viajar hacia nosotros. Todo lo que está más allá de ese horizonte es inalcanzable. No solo no podemos viajar hasta allí, ni siquiera podemos enviar un mensaje, ni siquiera podemos observarlo, porque la luz que emiten nunca llegará a nosotros.
se quedará atrapada para siempre en el espacio en expansión, nadando contra una corriente que fluye más rápido de lo que ella puede nadar. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. Ese horizonte se está encogiendo. Debido a la expansión acelerada, galaxias que ahora están dentro de nuestro horizonte observable, eventualmente cruzarán esa frontera y desaparecerán de nuestra vista para siempre. El universo observable se está vaciando lentamente. Cada segundo que pasa, una porción infinitesimal del cosmos cruza el punto de no retorno y se pierde en el abismo. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo los secretos del universo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre los mayores misterios del cosmos, desde agujeros negros hasta el origen del tiempo. Aquí aprenderás más sobre nuestro lugar en el universo, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el espacio. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. A continuación seguimos. Los cálculos sugieren que dentro de unos 100.000 millones de años, prácticamente todas las galaxias externas habrán desaparecido de nuestro cielo. La Vía Láctea, fusionada para entonces con Andrómeda y algunas galaxias menores del grupo local, flotará sola en un universo aparentemente vacío. Los astrónomos del futuro lejano, si los hay, mirarán al cielo y verán solo su propia galaxia. No tendrán evidencia de que alguna vez existieron otras galaxias. No podrán deducir que el universo tuvo un comienzo explosivo. No sabrán que hubo un tiempo cuando el cosmos era joven y denso y luminoso. Para ellos, el universo siempre habrá sido un vacío oscuro con una sola isla de estrellas perdida en la nada. Toda la cosmología que hemos construido con tanto esfuerzo, todo el conocimiento sobre el Big Bang, la expansión, la energía oscura, las galaxias distantes, todo eso será irrecuperable. La evidencia habrá desaparecido literalmente del universo observable. Los futuros científicos vivirán en una era de oscuridad cósmica, donde las verdades fundamentales del cosmos serán imposibles de descubrir, porque las pruebas se habrán desvanecido más allá de cualquier horizonte alcanzable. Y nosotros, aquí, ahora, somos increíblemente afortunados de existir en un momento donde todavía podemos ver el universo en toda su gloria, donde todavía podemos detectar el eco del Big Bang en la radiación de fondo de microondas, donde todavía podemos observar galaxias a miles de megaparsecs de distancia y reconstruir la historia del cosmos. Este es un privilegio temporal, una ventana que se está cerrando lentamente, una oportunidad que no durará para siempre. Pero incluso ahora, con todos nuestros instrumentos avanzados, con nuestros telescopios espaciales y nuestras técnicas refinadas, hay límites a lo que podemos saber. La escalera de distancias cósmicas, por ingeniosa que sea, está plagada de incertidumbres. Cada peldaño depende de la precisión del anterior. Los errores se acumulan, las calibraciones son imperfectas. Existe actualmente una tensión significativa en la cosmología conocida como la crisis del parámetro de Hubble. Diferentes métodos para medir la tasa de expansión del universo dan resultados ligeramente diferentes, y esas diferencias son mayores de lo que las incertidumbres experimentales pueden explicar. Las mediciones basadas en el universo temprano, usando la radiación de fondo de microondas, sugieren una tasa de expansión de unos 67 km por segundo por megaparsec. Las mediciones basadas en el universo cercano, usando cefeidas y supernovas, sugieren unos 73 km por segundo por megaparsec. La diferencia puede parecer pequeña, pero es estadísticamente significativa. Algo está mal. O nuestras mediciones tienen errores sistemáticos que no hemos identificado, o nuestra comprensión del universo es incompleta. Podría haber física nueva que no conocemos, fenómenos que afectan la expansión de maneras que no hemos considerado. Podría ser que la energía oscura
no sea constante como asumimos, sino que cambie con el tiempo. Podría ser que el universo no sea tan homogéneo como creemos y que vivamos en una región atípica que distorsiona nuestras mediciones locales. No lo sabemos. Después de siglos de astronomía, después de décadas de cosmología de precisión, después de lanzar telescopios al espacio y construir detectores de partículas bajo tierra y desarrollar las matemáticas más sofisticadas que la mente humana ha producido, todavía hay preguntas fundamentales sobre el universo que no podemos responder. La distancia misma, ese concepto que parece tan básico, tan fundamental, se vuelve resbaladiza a escalas cosmológicas. ¿Qué significa distancia cuando el espacio se está expandiendo? ¿Es la distancia que la luz recorrió? ¿Es la distancia actual entre dos puntos? ¿Es la distancia que existía cuando la luz fue emitida? Todas estas son definiciones válidas, y todas dan respuestas diferentes. Los parsecs miden algo real, pero lo que exactamente miden depende de convenciones y definiciones que nosotros elegimos. Y luego está el problema más profundo de todos. Solo podemos ver el universo observable. Hay un horizonte más allá del cual no tenemos información ni podemos tenerla. No sabemos qué hay más allá. Podría ser más de lo mismo, un cosmos infinito con galaxias extendiéndose para siempre en todas direcciones. Podría ser algo completamente diferente. Podría ser que nuestro universo observable sea solo una burbuja diminuta en un multiverso inconmensurablemente más grande. Podría ser que las leyes de la física cambien más allá del horizonte, que el espacio y el tiempo tengan propiedades diferentes, que la realidad misma sea irreconocible. No podemos saberlo. La velocidad de la luz, esa frontera que tanto nos frustra, es también la frontera de nuestro conocimiento posible. Todo lo que está más allá del horizonte cosmológico es, para efectos prácticos, inexistente para nosotros. No podemos observarlo, medirlo, experimentar con él, ni teorizar sobre él con ningún fundamento empírico. Es el misterio definitivo, el velo que ningún instrumento puede penetrar, la pregunta que ningún experimento puede responder. Los parsecs nos llevaron desde el vecindario local de Bessel hasta los confines del cosmos observable. Nos mostraron un universo de escalas incomprensibles, de distancias que humillan a la velocidad de la luz, de horizontes que se alejan más rápido de lo que podemos perseguirlos. Pero también nos mostraron los límites de lo que podemos conocer. Nos enseñaron que hay fronteras en el universo, fronteras físicas reales que no son producto de nuestra tecnología limitada o nuestra ciencia incompleta, sino propiedades fundamentales de la realidad misma. El universo guarda secretos que nunca revelará. No importa cuánto tiempo esperemos, no importa cuán avanzados se vuelvan nuestros instrumentos, no importa cuánto progrese nuestra ciencia, hay verdades sobre el cosmos que son por principio incognoscibles. Y esa humildad forzada, ese reconocimiento de nuestros límites absolutos, es quizás la lección más importante que los parsecs tienen para enseñarnos. No somos los amos del universo. No somos ni siquiera exploradores capaces de cartografiar sus extensiones completas. Somos observadores confinados a una pequeña burbuja de realidad accesible, mirando hacia afuera un abismo que se extiende más allá de toda comprensión, más allá de todo alcance, más allá de toda esperanza de contacto o conocimiento completo. Y sin embargo, seguimos mirando. Seguimos midiendo. Seguimos construyendo telescopios más grandes, lanzando sondas más lejos, refinando nuestras técnicas y extendiendo nuestra escalera de distancias, peldaño a peldaño hacia el infinito. No porque esperemos alcanzar el final, sino porque la búsqueda misma tiene valor. Cada parsec que conquistamos, cada galaxia que catalogamos, cada supernova que observamos,
nos dice algo nuevo sobre dónde estamos, qué somos y cuál es nuestro lugar en este cosmos indiferente y majestuoso. La ciencia no tiene todas las respuestas. Probablemente nunca las tendrá. Pero tiene algo igualmente valioso: la honestidad de admitir lo que no sabe y el coraje de seguir buscando a pesar de las limitaciones. Los parsecs son nuestra mejor herramienta para medir el abismo. Y aunque el abismo resulte ser más profundo de lo que jamás podremos sondear, el intento de medirlo nos define como especie. Si pudieras elevarte sobre el plano de la Vía Láctea y mirar hacia abajo, verías algo que parece imposiblemente ordenado para un universo supuestamente caótico. Nuestra galaxia es un disco espiral de unos 30 kiloparsecs de diámetro, aproximadamente 100.000 años luz de extremo a extremo. Pero ese número, por grande que suene, esconde una verdad geométrica desconcertante. El grosor del disco es de solo 1 kiloparsec en las regiones más gruesas y apenas 300 parsecs en las zonas más delgadas. Nuestra galaxia es extraordinariamente plana, como un disco compacto cósmico con proporciones que desafían la intuición. Imagina un objeto del tamaño de un campo de fútbol que tuviera el grosor de una moneda. Esas son aproximadamente las proporciones de la Vía Láctea. Cientos de miles de millones de estrellas, cantidades inimaginables de gas y polvo, agujeros negros y estrellas de neutrones y remanentes de supernovas, todo comprimido en una estructura tan delgada que desde ciertos ángulos sería casi invisible. Y dentro de ese disco imposiblemente fino, nosotros ocupamos un lugar específico que los parsecs nos permiten localizar con precisión. El Sol está ubicado a unos 8 kiloparsecs del centro galáctico. Esto significa que no estamos ni cerca del núcleo ni en los bordes exteriores. Ocupamos una posición intermedia en uno de los brazos espirales menores llamado el brazo de Orión o espolón de Orión. Este brazo tiene unos 3 kiloparsecs de longitud y se encuentra entre dos brazos mayores: el brazo de Perseo hacia el exterior y el brazo de Sagitario hacia el interior. Pero aquí viene algo que rara vez se menciona. Nuestra posición no es accidental desde el punto de vista de la habitabilidad. Estar a 8 kiloparsecs del centro significa estar lo suficientemente lejos de la región nuclear, donde la densidad estelar es tan alta que las perturbaciones gravitatorias constantes desestabilizarían las órbitas planetarias y donde la radiación de las estrellas masivas y los eventos energéticos sería letal para cualquier forma de vida. Pero también significa estar lo suficientemente dentro de la galaxia para tener acceso a elementos pesados forjados en generaciones anteriores, estrellas, elementos necesarios para construir planetas rocosos y moléculas orgánicas complejas. Los astrobiólogos llaman a esta región la zona habitable galáctica, un anillo que se extiende aproximadamente entre los 6 y los 10 kiloparsecs del centro. Demasiado cerca, y la violencia cósmica impide el desarrollo de vida compleja. Demasiado lejos, y la escasez de elementos pesados hace imposible la formación de mundos como la Tierra. Estamos exactamente donde necesitamos estar. No por diseño, sino por un filtro de selección. Solo en lugares como este podría haber surgido alguien para hacer esta pregunta. Pero no estamos solos en nuestro vecindario galáctico. Dispersas a través del halo que rodea el disco de la Vía Láctea, hay estructuras que los astrónomos tardaron siglos en reconocer: los cúmulos globulares. Estos son enjambres esféricos de estrellas antiguas, algunos conteniendo hasta 1 millón de soles apiñados en un volumen de apenas unas pocas decenas de parsecs de diámetro. El más famoso de ellos, Omega Centauri, está a unos 5 kiloparsecs de nosotros y contiene aproximadamente 10 millones de estrellas en un espacio que, comparado con las distancias interestelares normales, es claustrofóbico. En el vecindario solar
Las estrellas están separadas por distancias promedio de unos 2 parsecs. En el centro de un cúmulo globular, la separación típica es de apenas unas décimas de parsec, a veces menos. Las estrellas están tan cerca unas de otras que el cielo nocturno de un planeta en esa región sería radicalmente diferente al nuestro. No verías puntos de luz dispersos sobre un fondo negro. Verías un tapiz luminoso de miles de estrellas visibles a simple vista, muchas de ellas tan brillantes como nuestra luna llena. La oscuridad apenas existiría. Las noches serían perpetuos crepúsculos, bañados en luz estelar. Pero esa belleza tendría un precio terrible. En un ambiente tan denso, las interacciones gravitatorias entre estrellas serían frecuentes. Los sistemas planetarios estables serían prácticamente imposibles. Las estrellas se robarían planetas unas a otras, los expulsarían hacia el vacío intergaláctico o los enviarían en espiral hacia sus soles anfitriones. Cualquier civilización que intentara desarrollarse en un cúmulo globular enfrentaría un cosmos hostil de una manera que nosotros, en nuestra tranquila posición suburbana, apenas podemos imaginar. Los cúmulos globulares son fósiles cósmicos. La mayoría de ellos se formaron hace más de 10.000 millones de años, cuando el universo era joven y las galaxias apenas comenzaban a ensamblarse. Orbitan la Vía Láctea en trayectorias elípticas que los llevan desde las regiones exteriores del halo hasta las proximidades del bulbo central, un viaje que puede durar cientos de millones de años. Algunos de ellos no son nativos de nuestra galaxia en absoluto, sino remanentes de galaxias enanas que la Vía Láctea devoró hace eones, cúmulos que sobrevivieron a la destrucción de sus hogares originales y ahora orbitan como huérfanos cósmicos dentro de su captora. Hablando de galaxias enanas, estas estructuras diminutas comparadas con la Vía Láctea son sorprendentemente abundantes en nuestro vecindario. Las nubes de Magallanes, visibles a simple vista desde el hemisferio sur, son las más conocidas. La Gran Nube de Magallanes está a unos 50 kiloparsecs de nosotros, y la Pequeña Nube a unos 60 kiloparsecs. Pero hay docenas de otras galaxias satélite más pequeñas y más difusas, algunas descubiertas apenas en las últimas décadas gracias a estudios sistemáticos del cielo. La galaxia enana de Sagitario, por ejemplo, está siendo actualmente desgarrada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. Se encuentra a solo 26 kiloparsecs del centro galáctico, más cerca que nosotros mismos, y está en proceso de ser canibalizada. Sus estrellas están siendo arrancadas y dispersadas en largas corrientes que eventualmente se mezclarán con la población estelar de nuestra galaxia. Este no es un evento catastrófico instantáneo, sino un proceso lento que toma miles de millones de años. Pero es un recordatorio de que las galaxias no son entidades permanentes e inmutables. Son estructuras dinámicas que crecen, se fusionan, devoran y son devoradas en un ballet gravitatorio que se desarrolla en escalas de tiempo cósmicas. Cuando expandimos nuestra mirada más allá de la Vía Láctea y sus satélites, entramos en el dominio del grupo local. Esta es la agrupación de galaxias a la que pertenecemos, un conjunto de más de 80 galaxias conocidas, dispersas en un volumen de aproximadamente 3 megaparsecs de diámetro. Los dos miembros dominantes son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, ambas espirales gigantes de masa comparable. El resto son mayormente galaxias enanas, pequeños sistemas con apenas unos pocos miles de millones de estrellas cada uno, orbitando a las dos grandes como planetas alrededor de soles. Andrómeda, técnicamente catalogada como M31, está a 770 kiloparsecs de nosotros, o aproximadamente 2,5 megaparsecs. Es el objeto más distante visible a simple vista desde la Tierra bajo condiciones ideales. Una mancha difusa en la constelación
que lleva su nombre que los observadores han notado desde la antigüedad sin saber lo que realmente estaban viendo. Y Andrómeda se está acercando. A diferencia de casi todas las demás galaxias del universo que se alejan de nosotros debido a la expansión cósmica, Andrómeda tiene un movimiento propio hacia la Vía Láctea que supera la velocidad de expansión del espacio entre ambas. Se acerca a unos 110 kilómetros por segundo, cerrando la brecha entre ambas galaxias a un ritmo que, aunque imperceptible en escalas humanas, es inexorable en escalas cósmicas. Dentro de aproximadamente 4.500 millones de años, las dos galaxias colisionarán. No será una colisión en el sentido convencional. No habrá un impacto explosivo porque las estrellas individuales están demasiado separadas para chocar directamente. Pero las estructuras gravitatorias de ambas galaxias se distorsionarán violentamente. Los brazos espirales se desintegrarán. Corrientes de estrellas serán eyectadas hacia el espacio intergaláctico. Los agujeros negros supermasivos de ambos núcleos eventualmente se fusionarán en uno solo después de una danza gravitatoria que podría durar miles de millones de años adicionales. El resultado final será una galaxia elíptica gigante que los astrónomos ya han bautizado informalmente como Milcómeda. Será un sistema estelar, completamente diferente al que conocemos. Sin brazos espirales, sin regiones activas de formación estelar, una estructura relativamente estática y envejecida que lentamente se apagará a medida que sus estrellas consuman su combustible y mueran una por una. El Sol no vivirá para ver la fusión completa. Dentro de unos 5.000 millones de años, cuando Andrómeda esté en pleno proceso de colisión con la Vía Láctea, nuestra estrella habrá agotado el hidrógeno de su núcleo y comenzado su transformación en gigante roja. Eventualmente expulsará sus capas exteriores y se convertirá en una enana blanca, un cadáver estelar del tamaño de la Tierra con la masa del Sol, brillando débilmente con el calor residual durante billones de años. La Tierra, si todavía existe para entonces, será un mundo carbonizado, orbitando un Sol muerto en medio de una galaxia irreconocible. Pero esto es solo nuestro grupo local. Cuando ampliamos la escala y medimos en decenas de megaparsecs, emergen estructuras que desafían la imaginación. El supercúmulo de Virgo, del cual el grupo local forma parte, es una concentración de más de 100 grupos y cúmulos de galaxias dispersos en un volumen de aproximadamente 30 megaparsecs de diámetro. Contiene al menos 2.000 galaxias conocidas, y probablemente muchas más demasiado tenues para haber sido catalogadas. El cúmulo de Virgo, la concentración central de esta estructura, está a unos 16 megaparsecs de nosotros, y contiene alrededor de 1.300 galaxias apiñadas en un espacio relativamente compacto. Y el supercúmulo de Virgo mismo es solo un lóbulo de una estructura aún mayor descubierta en 2014, la Niaquea. Este supercúmulo de supercúmulos tiene unos 160 megaparsecs de diámetro y contiene aproximadamente 100.000 galaxias. Su nombre proviene del hawaiano y significa cielo inmenso, un intento de capturar en palabras la escala inconcebible de esta estructura. Pero ni siquiera la Niaquea es la estructura más grande conocida. Forma parte de una compleja red cósmica de filamentos y vacíos que se extiende por todo el universo observable. Los filamentos son estructuras largas y delgadas donde las galaxias se concentran como cuentas, en un collar cósmico. Los vacíos son regiones casi completamente desprovistas de galaxias, burbujas enormes de casi nada que pueden tener diámetros de cientos de megaparsecs. El vacío de Boötes, uno de los más grandes conocidos, tiene aproximadamente 160 megaparsecs de diámetro. Dentro de este volumen, que en condiciones normales contendría miles de galaxias, solo se han detectado unas 60.
Es un desierto cósmico de proporciones inimaginables. Un espacio donde la materia es tan escasa que un viajero hipotético podría atravesarlo durante millones de años luz sin encontrar nada más que vacío. Esta estructura a gran escala del universo, esta red de filamentos y vacíos, surgió de pequeñas fluctuaciones de densidad en el universo primordial. Donde la materia era ligeramente más densa, la gravedad atrajo más materia, amplificando las diferencias. Donde era ligeramente menos densa, la materia fue drenada hacia las regiones más densas, creando los vacíos. A lo largo de miles de millones de años, estas pequeñas irregularidades se convirtieron en la estructura a gran escala que observamos hoy. Una espuma cósmica donde las galaxias recubren las paredes de burbujas casi vacías. Pero aquí es donde la historia comienza a tornarse violenta, porque estas estructuras no son estáticas. Están en constante movimiento, cayendo unas hacia otras bajo la influencia de la gravedad, colisionando, fusionándose, destruyéndose y reconstruyéndose en escalas de tiempo que abarcan miles de millones de años. El Gran Atractor es el ejemplo más famoso de estas dinámicas gravitatorias. A unos 65 megaparsecs de nosotros, en dirección a la constelación de Centauro, hay una enorme concentración de masa que está atrayendo a nuestra galaxia y a miles de otras hacia ella. Durante décadas, los astrónomos no podían ver qué había allí, porque la zona de evitación, la región del cielo bloqueada por el polvo del plano de la Vía Láctea, impedía las observaciones. Pero estudios en infrarrojo y rayos X eventualmente revelaron la verdad. El Gran Atractor es el centro del supercúmulo de Norma, una concentración de galaxias tan masiva que su tirón gravitatorio se siente a través de cientos de millones de parsecs. La Vía Láctea se mueve hacia el Gran Atractor a unos 600 kilómetros por segundo. Eso es más del doble de la velocidad a la que orbitamos el centro de nuestra propia galaxia. Y no estamos solos. Todo el grupo local, todo el supercúmulo de Virgo, está siendo arrastrado en la misma dirección. Es un río cósmico de galaxias, fluyendo hacia una concentración de masa invisible, a simple vista, pero ineludible gravitatoriamente. Pero hay algo más allá del Gran Atractor, algo que lo eclipsa en masa y alcance gravitatorio. En 2017, los astrónomos identificaron una estructura que llamaron el dipolo repulsor. Ubicado a unos 200 megaparsecs de nosotros, en la dirección opuesta al Gran Atractor, hay una región de baja densidad que efectivamente empuja a las galaxias hacia afuera. El movimiento de nuestra galaxia no se explica solo por la atracción del Gran Atractor, sino también por la repulsión de este vasto vacío que nos empuja desde el otro lado. Estamos atrapados entre fuerzas cósmicas de escala inconmensurable, tirados y empujados por concentraciones de masa y vacíos que abarcan cientos de megaparsecs. Y la velocidad de la luz, esa constante que supuestamente gobierna el universo, es completamente irrelevante para estas dinámicas. Las galaxias se mueven a cientos de kilómetros por segundo, velocidades que parecen lentas comparadas con la luz, pero que, sostenidas durante miles de millones de años, resultan en recorridos de cientos de megaparsecs. Y estos movimientos no son pacíficos. Cuando los cúmulos de galaxias colisionan, los resultados son catastróficos en escalas que desafían la comprensión humana. El cúmulo Imbala, observado a unos 1140 megaparsecs de distancia, es uno de los ejemplos más espectaculares de colisión entre cúmulos de galaxias. Lo que vemos es el resultado de dos cúmulos enormes que atravesaron el uno al otro hace aproximadamente 150 millones de años. Las galaxias individuales, separadas por enormes distancias, pasaron relativamente sin afectarse. Pero el gas caliente que llena el espacio entre galaxias en cada cúmulo
el llamado medio intracúmulo, colisionó violentamente. Esta colisión de gas generó ondas de choque que calentaron el material a temperaturas de cientos de millones de grados, emitiendo rayos X detectables desde la Tierra. La energía liberada en esta colisión excede cualquier cosa que la humanidad pueda producir o siquiera imaginar. Es el equivalente a billones de bombas nucleares detonando simultáneamente, y esa energía seguirá disipándose durante cientos de millones de años más. El cúmulo Bala también proporcionó una de las evidencias más directas de la existencia de materia oscura. Las observaciones mostraron que la mayor parte de la masa de los cúmulos, detectada a través de su efecto de lente gravitacional, se había separado del gas caliente visible. La materia oscura, que no interactúa electromagnéticamente, atravesó la colisión sin casi afectarse, mientras que el gas normal fue frenado por fricción. Las dos componentes se desacoplaron, dejando un mapa claro de dónde está la materia visible y dónde está la masa invisible. Estas colisiones de cúmulos no son eventos raros. Están ocurriendo constantemente en el universo, en escalas de megaparsecs, remodelando la estructura cósmica, una fusión violenta a la vez. El cúmulo de Abell 520, a unos 800 megaparsecs de nosotros, muestra otra colisión en progreso con características aún más enigmáticas. En este caso, hay una concentración de materia oscura que aparentemente se separó de las galaxias asociadas, algo que las teorías actuales tienen dificultades para explicar. O nuestra comprensión de la materia oscura es incompleta, o estamos presenciando física que todavía no comprendemos. Y las colisiones no se limitan a cúmulos enteros. Las galaxias individuales colisionan con frecuencia, especialmente en ambientes densos. Las galaxias antenas, a unos 22 megaparsecs de nosotros, en la constelación del Cuervo, son un par de galaxias espirales en proceso activo de fusión. Sus brazos espirales han sido distorsionados en largas colas que se extienden por cientos de miles de parsecs, como los tentáculos de una criatura marina cósmica. Dentro de esas estructuras distorsionadas, las ondas de choque comprimen el gas interestelar y desencadenan brotes masivos de formación estelar. Miles de nuevas estrellas nacen cada año en ese caos gravitatorio, muchas veces más que la tasa normal en galaxias tranquilas. NGC 4038 y NGC 4039, los nombres técnicos de las galaxias antenas, comenzaron a interactuar hace aproximadamente 600 millones de años. La fusión completa tardará otros 400 millones de años en completarse. Es un proceso extraordinariamente violento que involucra intercambios de energía gravitatoria, ondas de choque supersónicas y la formación de millones de nuevos sistemas estelares, pero se desarrolla tan lentamente que para nosotros parece congelado en el tiempo. Estos ejemplos ilustran una verdad fundamental sobre el cosmos medido en parsecs. Es un lugar violento. La escala temporal de esa violencia es tan vasta que nos resulta casi serena, pero la cantidad de energía involucrada supera cualquier referencia humana. Las estrellas explotan, las galaxias colisionan, los cúmulos se fusionan, los agujeros negros devoran materia y escupen jets de plasma a velocidades cercanas a la de la luz. Y todo esto ocurre en distancias medidas en kiloparsecs, megaparsecs, gigaparsecs, distancias que hacen que la velocidad de la luz parezca un caracol arrastrándose hacia un destino que retrocede más rápido de lo que puede avanzar. Pero todavía no hemos explorado los eventos más extremos, los fenómenos donde la violencia cósmica alcanza niveles que desafían incluso la imaginación más extrema. Las explosiones que durante breves instantes emiten más energía que galaxias enteras. Los objetos que deforman el tejido del espacio-tiempo hasta romperlo. Los procesos que pueden esterilizar regiones enteras del cosmos en fracciones de segundo. Porque si los parsecs nos enseñan algo,
es que el universo no fue diseñado para ser hospitalario. Fue diseñado para ser inmenso, violento e indiferente. Y nosotros, con nuestra velocidad de la luz patéticamente lenta, solo podemos observar esa violencia desde una distancia segura, agradeciendo que los eventos más catastróficos ocurran lo suficientemente lejos para que su luz llegue debilitada y su devastación no nos alcance. Al menos no todavía. En el año 774 de nuestra era, los astrónomos de la dinastía Tang en China registraron la aparición de una estrella invitada en el cielo. Brilló durante aproximadamente un año antes de desvanecerse en la oscuridad, un fenómeno que desconcertó a los observadores de la época. Hoy sabemos que presenciaron los restos de una supernova, la muerte violenta de una estrella masiva que ocurrió a unos 8 kiloparsecs de distancia en algún lugar de nuestra galaxia. La luz de esa explosión viajó durante miles de años antes de alcanzar la Tierra. Y cuando llegó, anunció un evento que había liberado más energía en unas pocas semanas de lo que el Sol producirá en toda su vida de 10.000 millones de años. Pero esa supernova fue un evento relativamente modesto comparado con lo que el universo es capaz de producir. El 4 de julio de 1954, los radioastrónomos detectaron una de las fuentes de radio más intensas del cielo, ubicada en la constelación del Cisne. La llamaron Cygnus A. Cuando finalmente lograron determinar su distancia usando técnicas espectroscópicas, el resultado fue asombroso. Cygnus A está a unos 230 megaparsecs de nosotros. A esa distancia descomunal, el hecho de que pudiéramos detectarla significaba que debía ser extraordinariamente poderosa. Y lo es. Cygnus A es una radiogalaxia, una galaxia cuyo núcleo activo está emitiendo cantidades descomunales de energía en forma de ondas de radio. En su centro hay un agujero negro supermasivo con una masa estimada en 2.500 millones de soles. Este monstruo gravitatorio está devorando materia a un ritmo voraz, y en el proceso está lanzando dos jets de plasma relativista en direcciones opuestas. Estos jets se extienden por más de 70 kiloparsecs a cada lado del núcleo, perforando el espacio intergaláctico y depositando cantidades colosales de energía en el medio circundante. La potencia total emitida por Cygnus A es de aproximadamente 10 elevado a la 45 ergios por segundo. Ese número no significa nada para la intuición humana, así que pongámoslo en perspectiva. El Sol emite unos 4 por 10 elevado a la 33 ergios por segundo. Cygnus A emite, solo en ondas de radio, la energía equivalente a 10 billones de soles. Y eso es únicamente la emisión de radio. Si contamos todas las longitudes de onda, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, la luminosidad total de esta fuente supera la de 100 galaxias normales combinadas. Cygnus A no es ni siquiera el objeto más energético que conocemos. Los cuásares, descubiertos en la década de 1960, son los núcleos activos de galaxias distantes, donde agujeros negros supermasivos están acretando materia a tasas extremas. Cuando el gas cae hacia el agujero negro, forma un disco de acreción que se calienta a millones de grados. La fricción y las fuerzas magnéticas convierten una fracción significativa de la masa en energía pura, según la famosa ecuación de Einstein. Los cuásares más luminosos pueden superar la luminosidad de sus galaxias anfitrionas por factores de 100 o más, brillando con la intensidad de 1 billón de soles. El cuásar más distante confirmado hasta la fecha se llama ULAS J1342928, ubicado a unos 9.000 megaparsecs de nosotros. La luz que recibimos de él partió hace 13.000 millones de años, cuando el universo tenía apenas 690 millones de años de edad. Y sin embargo, ya contenía un agujero negro
de 800 millones de masas solares. Esto plantea un enigma cosmológico serio. ¿Cómo pudo un agujero negro tan masivo formarse tan rápidamente después del Big Bang? Los modelos estándar de crecimiento por acreción no pueden explicarlo fácilmente. Algo tuvo que ser diferente en el universo, temprano, algún mecanismo de formación acelerada que todavía no comprendemos completamente. Pero los agujeros negros supermasivos no son las únicas máquinas de destrucción cósmica. Los eventos transitorios, aquellos que brillan intensamente durante breves periodos antes de desvanecerse, representan algunos de los fenómenos más violentos del universo. El 19 de marzo de 2008, el satélite Swift detectó un estallido de rayos gamma catalogado como GRB 080319b. Durante unos 30 segundos, este evento fue tan brillante que podría haberse visto a simple vista desde la Tierra, a pesar de estar a 2300 megaparsecs de distancia. Si hubieras sabido exactamente dónde mirar en ese momento preciso, habrías visto un punto de luz en la constelación de Bootes, sin saber que estabas presenciando la muerte catastrófica de una estrella a 7.500 millones de años luz de distancia. Los estallidos de rayos gamma son las explosiones más energéticas conocidas desde el Big Bang. Se dividen en dos categorías principales según su duración. Los estallidos largos, que duran más de 2 segundos, están asociados con el colapso de estrellas extremadamente masivas, al menos 25 veces la masa del Sol, en un tipo especial de supernova llamada hipernova. Cuando el núcleo de una de estas estrellas colapsa directamente en un agujero negro, los jets de materia relativista que escapan por los polos pueden alcanzar velocidades de hasta el 99,99% de la velocidad de la luz. Si uno de esos jets apunta hacia nosotros, vemos el estallido de rayos gamma en toda su terrible gloria. Los estallidos cortos, de menos de 2 segundos de duración, tienen un origen diferente y quizás aún más violento. El 17 de agosto de 2017, los detectores de ondas gravitacionales LIGO y Virgo registraron una señal catalogada como GW170817. Fue la primera detección confirmada de ondas gravitacionales producidas por la fusión de dos estrellas de neutrones. Apenas 1,7 segundos después de la señal gravitacional, el satélite Fermi detectó un estallido corto de rayos gamma proveniente de la misma dirección. Este evento ocurrió en la galaxia NGC 493, a unos 40 megaparsecs de nosotros. Durante un instante brevísimo, la fusión de esos dos cadáveres estelares liberó una energía equivalente a la que el Sol producirá en toda su existencia de 10.000 millones de años. Las dos estrellas de neutrones, cada una con aproximadamente 1,4 masas solares, comprimidas en esferas de apenas 10 kilómetros de diámetro, se acercaron en una danza espiral cada vez más frenética, hasta colisionar a velocidades cercanas a la de la luz. Lo que quedó fue probablemente un agujero negro, aunque algunos modelos sugieren que podría haberse formado una estrella de neutrones, extremadamente masiva, que sobrevivió durante milisegundos antes de colapsar. También se creó una nube de material eyectado, rica en elementos pesados. Las observaciones posteriores confirmaron la presencia de elementos como oro, platino y uranio en los escombros de la colisión, demostrando que estos elementos que consideramos tan preciosos aquí en la Tierra se forjan en los eventos más violentos que el universo puede producir. Los cálculos sugieren que la cantidad de oro producida en ese único evento fue de aproximadamente 10 masas terrestres. 10 planetas del tamaño de la Tierra, hechos enteramente de oro, creados en una fracción de segundo, cuando dos estrellas muertas colisionaron a 40 megaparsecs de distancia. Pero hay algo más perturbador que la energía de estos eventos, su alcance letal.
Un estallido de rayos gamma que ocurriera lo suficientemente cerca de la Tierra sería catastrófico. La radiación de alta energía destruiría la capa de ozono, exponiendo la superficie del planeta a niveles letales de radiación ultravioleta solar durante años o décadas. La química atmosférica se alteraría, produciendo compuestos de nitrógeno que generarían lluvia ácida global. Las cadenas alimenticias marinas y terrestres colapsarían. Una extinción masiva sería prácticamente inevitable. Los modelos sugieren que un estallido de rayos gamma a unos 2 kiloparsecs de distancia, si estuviera orientado hacia nosotros, podría esterilizar la superficie terrestre. Afortunadamente, estos eventos son extremadamente raros en cualquier galaxia dada, ocurriendo quizás una vez cada pocos millones de años. Y la probabilidad de que uno ocurra lo suficientemente cerca de nosotros y con la orientación correcta para apuntarnos es muy pequeña. Pero no es cero. Algunos investigadores han propuesto que la extinción masiva del Ordovícico silúrico, hace unos 443 millones de años, cuando desapareció aproximadamente, el 85% de las especies marinas pudo haber sido causada o exacerbada por un estallido de rayos gamma cercano. No hay evidencia directa de esto, pero los patrones de extinción que afectaron particularmente a organismos de aguas superficiales mientras preservaron relativamente a los de aguas profundas, son consistentes con un evento de radiación intensa desde arriba. Si eso es cierto, entonces la historia de la vida en la Tierra ya ha sido moldeada por la violencia cósmica medida en kiloparsecs. Eventos que ocurrieron a miles de años luz de distancia tuvieron consecuencias directas para la evolución de los seres vivos en este pequeño planeta rocoso. El cosmos no es un telón de fondo pasivo para el drama de la vida. Es un participante activo, capaz de intervenir de maneras devastadoras y sin advertencia. Pero los estallidos de rayos gamma, por destructivos que sean, duran solo segundos o minutos. Hay fenómenos que mantienen su violencia durante periodos mucho más largos. Los magnetares son un tipo especial de estrella de neutrones con campos magnéticos tan intensos que desafían la comprensión. Un magnetar típico tiene un campo magnético de aproximadamente 10 elevado a la 15 Gauss. Para contextualizar, el campo magnético de la Tierra es de aproximadamente medio Gauss. Un imán de refrigerador tiene unos 100 Gauss. Los imanes más potentes creados por la humanidad alcanzan unos 100.000 Gauss. El campo de un magnetar es miles de millones de veces más intenso que cualquier cosa que podamos fabricar. Estos campos magnéticos extremos provocan tensiones en la corteza sólida de la estrella de neutrones. Ocasionalmente la corteza se fractura en eventos llamados terremotos estelares, liberando enormes cantidades de energía en forma de radiación de alta energía. El 27 de diciembre de 2004, el magnetar SGR 1806-20, ubicado a unos 15 kiloparsecs de nosotros, sufrió una de estas fracturas. El estallido resultante, que duró menos de un segundo, liberó más energía que el Sol produce en 250.000 años. A pesar de estar a casi 50.000 años luz de distancia, la radiación de este evento fue lo suficientemente intensa para ionizar la atmósfera superior de la Tierra y afectar sistemas de comunicación por radio. Si el magnetar hubiera estado a 10 parsecs de nosotros, la distancia a las estrellas más cercanas, la radiación habría sido suficiente para causar una extinción masiva. Pero SGR 1806-20 está lejos. Los magnetares conocidos en nuestra galaxia están a kiloparsecs de distancia, lo suficientemente lejos para ser espectáculos en lugar de amenazas. Sin embargo, la Vía Láctea contiene probablemente miles de magnetares que no hemos detectado todavía. Algunos podrían estar más cerca de lo que pensamos. Y cuando fracturan sus cortezas, no avisan. Más allá de las estrellas individuales y sus muertes violentas,
Hay fenómenos que operan en escalas galácticas completas. Los jets relativistas de los núcleos galácticos activos pueden extenderse por megaparsecs más allá de los límites de sus galaxias anfitrionas, depositando energía en el medio intergaláctico. El agujero negro central de M87, la galaxia elíptica gigante en el corazón del cúmulo de Virgo, lanza un jet que se extiende por unos 5 kiloparsecs y que ha sido fotografiado en múltiples longitudes de onda, desde rayos X hasta radio. La energía transportada por este jet es colosal, equivalente a la luminosidad de miles de millones de soles, mantenida continuamente durante millones de años. En 2019, el Event Horizon Telescope capturó la primera imagen directa de un agujero negro, y fue precisamente el de M87 el elegido. La imagen mostraba una sombra oscura rodeada por un anillo brillante de gas incandescente, la silueta del horizonte de eventos contra el resplandor del disco de acreción. El agujero negro tiene una masa de 6.500 millones de soles y un diámetro de horizonte de eventos de aproximadamente 40.000 millones de kilómetros, más grande que todo el sistema solar. Este monstruo está a solo 16 megaparsecs de nosotros. En términos cósmicos, es un vecino cercano. Y mientras devora materia y lanza jets de plasma a velocidades relativistas, nosotros observamos desde nuestra pequeña roca, documentando su actividad sin poder hacer absolutamente nada para influir en ella. Pero M87 es relativamente tranquilo comparado con lo que fue en el pasado y con lo que son otros núcleos galácticos más activos. Los blazares son una subclase de núcleos galácticos activos donde uno de los jets relativistas apunta casi directamente hacia la Tierra. Esto hace que parezcan extraordinariamente brillantes y variables, con fluctuaciones de brillo que pueden ocurrir en escalas de horas o incluso minutos. El blazar más cercano conocido es Markarian 421, a unos 130 megaparsecs de nosotros. Lo suficientemente lejos para ser seguro, pero lo suficientemente cerca para ser estudiado en detalle. En 2018, el Observatorio de Neutrinos IceCube en la Antártida detectó un neutrino de ultraalta energía proveniente de la dirección del blazar TXS 0506 más 056, a unos 1.700 megaparsecs de distancia. Esta fue la primera identificación confirmada de una fuente astrofísica de neutrinos de alta energía fuera del Sol y la supernova 1987A. El neutrino viajó por más de 4.000 millones de años luz, atravesando galaxias, cúmulos y vacíos cósmicos sin interactuar con nada, para finalmente ser detectado en 1 kilómetro cúbico de hielo antártico. Los neutrinos son partículas fantasma, tan reticentes a interactuar con la materia que millones de ellos atraviesan tu cuerpo cada segundo sin que lo notes. Para que uno sea detectado, se necesitan detectores de escalas monumentales y eventos de energía extrema. El hecho de que podamos rastrear un único neutrino hasta un blazar a 1.700 megaparsecs de distancia es un testimonio del poder de la ciencia moderna, pero también de la violencia de los procesos que producen estas partículas. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir el conocimiento y acercar los misterios del universo a todas las personas. Porque creemos que entender el cosmos es también entendernos a nosotros mismos. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Hablando de fenómenos enigmáticos, los estallidos rápidos de radio siguen siendo uno de los misterios más intrigantes de la astrofísica contemporánea. Estos pulsos de ondas de radio duran apenas milisegundos, pero liberan en ese breve instante tanta energía como el Sol produce en casi un siglo. El primero fue detectado en 2007 por Duncan Lorimer y su estudiante David Narkevich, revisando datos de archivo del radiotelescopio de Parkes en Australia.
Desde entonces se han detectado cientos de ellos, provenientes de todas las direcciones del cielo. Algunos estallidos rápidos de radio se repiten, lo que descarta explicaciones que involucren eventos destructivos únicos, como colisiones de estrellas de neutrones. Otros parecen ser eventos aislados. La mayoría provienen de galaxias a cientos de megaparsecs de distancia. Pero en 2020, el magnetar SGR 1935+2154, en nuestra propia galaxia a unos 9 kiloparsecs de nosotros, produjo un estallido de radio similar a los detectados a distancias cosmológicas, sugiriendo que al menos algunos de estos fenómenos están relacionados con magnetares. Pero no todos. Los estallidos rápidos de radio más energéticos parecen requerir explicaciones más exóticas. Algunas teorías proponen colisiones entre estrellas de neutrones y asteroides. Otras sugieren cuerdas cósmicas, defectos topológicos del universo primordial que podrían producir señales cuando interactúan con plasma magnetizado. Y algunas, en los márgenes de la especulación científica, no descartan orígenes artificiales. En 2017, el astrofísico Avi Loeb del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian publicó un artículo sugiriendo que los estallidos rápidos de radio podrían ser compatibles con la firma de enormes velas solares impulsadas por haces de radiación. Según esta hipótesis, civilizaciones avanzadas podrían estar usando transmisores de escala planetaria para impulsar naves interestelares, y nosotros estaríamos detectando las fugas de esos sistemas. Es una idea extraordinariamente especulativa, y la mayoría de los astrofísicos prefieren explicaciones naturales, pero no ha sido descartada definitivamente. Lo que sí sabemos es que el universo está lleno de señales, que apenas comenzamos a detectar y comprender. Cada vez que desarrollamos nueva tecnología de observación, cada vez que abrimos una nueva ventana al cosmos, descubrimos fenómenos que no habíamos anticipado. Los estallidos rápidos de radio eran completamente desconocidos hace 20 años. Las ondas gravitacionales eran una predicción teórica hasta 2015. Los magnetares eran ciencia ficción hasta que encontramos el primero. ¿Qué más hay ahí afuera que todavía no hemos detectado? El universo medido en parsecs es un lugar de violencia continua. Estrellas que explotan liberando la energía de miles de millones de soles. Agujeros negros que devoran galaxias y escupen jets de plasma a velocidades relativistas. Magnetares que fracturan sus cortezas y bañan regiones enteras del espacio en radiación letal. Estrellas de neutrones que colisionan creando elementos pesados en destellos de destrucción creativa. Estallidos de rayos gamma que podrían esterilizar planetas a miles de años luz de distancia. Fenómenos de radio misteriosos que desafían explicación. Y todo esto ocurre constantemente, en todas direcciones, a todas las distancias. Mientras lees esto, en algún lugar del universo observable, una estrella está colapsando en agujero negro. Una galaxia está devorando a otra. Un cuásar está brillando con la intensidad de 1 billón de soles. Un magnetar está a punto de fracturarse. 2 estrellas de neutrones están iniciando su espiral fatal hacia la fusión. La velocidad de la luz, ese supuesto límite supremo, no solo es lenta comparada con las distancias cósmicas. Es también demasiado lenta para advertirnos de los peligros. Cuando la luz de un evento catastrófico llega hasta nosotros. El evento ya ocurrió hace años, siglos, milenios o millones de años. Si un estallido de rayos gamma apuntara hacia la Tierra desde una estrella a 1 parsec de distancia, la primera señal de advertencia sería la llegada de la radiación misma. No habría tiempo para prepararse. No habría tiempo para responder. La luz de la destrucción llegaría a la velocidad de la destrucción misma. Vivimos en un universo que no nos avisa de sus peligros. Un cosmos donde la información viaja a la misma velocidad que la amenaza,
donde los megaparsecs de distancia son nuestra única protección real contra eventos que podrían borrar toda la vida en un planeta en cuestión de segundos, donde la inmensidad del espacio, esa misma inmensidad que hace parecer ridícula a la velocidad de la luz, es paradójicamente lo único que nos mantiene a salvo. Pero la inmensidad no es infinita, y los eventos violentos no respetan fronteras. Algún día, estadísticamente hablando, un evento catastrófico ocurrirá lo suficientemente cerca de nosotros para tener consecuencias. Puede ser dentro de millones de años, puede ser dentro de miles de millones, o puede ser mañana. Y la luz que lo anuncie todavía está en camino, viajando hacia nosotros a 300.000 kilómetros por segundo. Demasiado lenta para la distancia, pero demasiado rápida para darnos tiempo una vez que llegue. Ese es el misterio abierto que los parsecs nos presentan. No sabemos qué peligros viajan hacia nosotros en este momento, ocultos en la lentitud de la luz. No sabemos qué eventos catastróficos ya han ocurrido y cuya luz todavía no nos ha alcanzado. No sabemos si la próxima señal del cosmos será un descubrimiento maravilloso o un anuncio de destrucción. Solo sabemos que el universo es violento, que los parsecs son vastos, y que la luz es nuestra única conexión con todo lo que está allá afuera. Una conexión lenta, retrasada, incompleta. Una ventana al pasado que nunca nos muestra el presente. Y en ese desfase entre lo que fue y lo que es, en ese retraso inevitable, impuesto por la física, hay margen para todo tipo de sorpresas. Carl Sagan, el astrónomo que convenció a la NASA de que la Voyager girara su cámara hacia atrás para tomar esa fotografía, escribió las palabras más humildes, jamás pronunciadas sobre nuestra especie. Dijo que ese punto era donde vivía todo el que amamos, todo el que conocemos, todo el que alguna vez existió. Cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en esa mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Es la sensación de que todo lo que creíamos importante se disuelve en la inmensidad como una gota de tinta en un océano infinito. Y entonces surge la pregunta que ha atormentado a filósofos, científicos y soñadores desde que comprendimos las verdaderas dimensiones del cosmos. ¿Estamos solos? La paradoja de Fermi, formulada por el físico italiano Enrico Fermi en 1950, plantea esta cuestión de manera perturbadora. Si el universo es tan vasto, si hay tantas estrellas y tantos planetas potencialmente habitables, si la vida tuvo miles de millones de años para surgir y evolucionar en innumerables mundos, ¿dónde está todo el mundo? ¿Por qué no hemos detectado señales de civilizaciones extraterrestres? ¿Por qué el cosmos parece tan vacío de inteligencia? Comenzamos este viaje con una pregunta aparentemente técnica. ¿Qué es un parsec y por qué deja en ridículo a la velocidad de la luz? Pero esa pregunta, como todas las preguntas genuinas sobre el cosmos, resultó ser una puerta hacia algo mucho más profundo. Una puerta hacia la inmensidad. Una puerta hacia la violencia. Una puerta hacia la soledad. Y finalmente, una puerta hacia nosotros mismos. Son ecos del pasado cósmico, registros de eventos que ocurrieron antes de que la Tierra existiera, antes de que el Sol se formara, antes de que nuestra galaxia tomara su forma actual. Cada vez que miramos al cielo nocturno, estamos mirando hacia atrás en el tiempo. Las estrellas que vemos no son como son ahora, sino como eran cuando la luz que recibimos partió de ellas. Sirio brilla con luz de hace 8 años. Betelgeuse con luz de hace 600 años.
la galaxia de Andrómeda, con luz de hace 2,5 millones de años. Y las galaxias más distantes que podemos observar brillan con luz tan antigua que nos muestra el universo en su infancia, apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Esta es la paradoja fundamental de la astronomía. Solo podemos ver el pasado. El presente cósmico nos está vedado. Lo que está ocurriendo ahora mismo en Andrómeda, lo que está sucediendo en este instante en el centro de nuestra propia galaxia, es tan desconocido para nosotros como lo que ocurrirá mañana. La información tarda en llegar, y a distancias cosmológicas ese retraso es tan enorme que la pregunta misma de qué está pasando ahora pierde sentido. La simultaneidad se disuelve cuando las distancias se miden en megaparsecs. Y hay algo más perturbador todavía. Hay regiones del universo que nunca podremos observar, sin importar cuánto tiempo esperemos. El horizonte cosmológico, esa frontera más allá de la cual el espacio se expande más rápido que la luz, está alejando galaxias de nosotros hacia regiones que permanecerán eternamente inalcanzables. El parsec nos enseñó la inmensidad. Nos mostró que el universo es incomprensiblemente vasto, que nuestras velocidades más impresionantes son insignificantes a escala cósmica, que estamos confinados a una pequeña burbuja de realidad observable, rodeados por un abismo que crece constantemente. Pero también nos enseñó algo más. Nos enseñó que a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestra insignificancia, a pesar de estar atrapados en este momento cósmico específico, en este lugar específico, con estas herramientas específicas, aún así podemos medir el universo. Podemos entenderlo. Podemos contemplarlo con asombro y humildad. Los parsecs son la medida de nuestra prisión, sí, pero también son la medida de nuestra ambición. Son la prueba de que aunque seamos pequeños, aunque seamos efímeros, aunque estemos limitados por las leyes de la física, todavía podemos mirar hacia arriba, hacia ese cielo infinito, y preguntarnos qué hay allá afuera. Y esa pregunta, esa curiosidad insaciable, esa necesidad de saber y entender, es quizás lo más hermoso que nuestra especie ha producido. No porque garantice respuestas, no porque prometa resolver todos los misterios, sino porque nos define como lo que somos. Exploradores en un cosmos que apenas comenzamos a comprender, midiendo distancias que nunca recorreremos, contemplando maravillas que nunca tocaremos, buscando significado en un universo que quizás no lo tiene. Y seguiremos buscando, seguiremos mirando, seguiremos midiendo parsec tras parsec, construyendo telescopios más grandes, refinando nuestras técnicas, extendiendo nuestra escalera de distancias hacia el infinito. No porque esperemos alcanzar el final, sino porque el viaje mismo tiene valor. Porque cada descubrimiento nos dice algo nuevo sobre el cosmos. Y cada nueva pregunta nos dice algo nuevo sobre nosotros mismos.